Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno verlos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Contextos Podcast. El podcast donde estudiamos la palabra en su contexto para no generar pretextos. Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Gabriel Say y qué bueno que se puedan conectar una vez más para que podamos hablar de la palabra de Dios, las formas de estudiarla, las formas también en las que son distribuidas a nivel local y global y ver cómo la palabra de Dios sigue transformando vidas. Hoy nuevamente no estoy solo, estoy muy bien acompañado. Está con nosotros nuestro queridísimo Fausto Lidia. Bienvenido, Fausto. Digo que te presentes con los hermanos y qué gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias. Mi nombre es Fausto Liriano, trabajo como consultor de traducción con Sociedades Bíblicas Unidas. Lo que los consultores hacemos es que acompañamos equipos de traducción de la Biblia y los ayudamos en el trabajo exegético y también de chequeo lingüístico. Y Guatemala es uno de los países donde trabajo, así que es un placer estar aquí con ustedes hoy. Buenísimo, Fausto. Qué bueno tenerte con nosotros. Gracias. Pues como mencionamos con Marlon Winnet en un podcast anterior, creo que es un podcast de apasionados por la palabra, ¿verdad? Personas que amamos la palabra, trabajamos para que llegue a más personas y qué bueno tenerte. Vamos a platicar un poquito hoy de uno de los temas que nos compete, pero que también a veces nos atribula, nos preocupa y es cómo estudiar la Biblia, ¿verdad? Eh, Hay muchas formas de hacerlo y yo quisiera que nos platicaras tu perspectiva en lo que, en tu experiencia, cómo podemos estudiar la Biblia. Sí, antes de decir lo que a mí me funciona particularmente, junto con otras cosas que recomiendo. Creo que hay dos bloqueos principales cuando nosotros queremos estudiar la Biblia seriamente. El primero es el problema de las expectativas. Generalmente uno se acerca a la Biblia esperando que Dios te hable algo muy específico y desecha temas o pasajes o perícopas simplemente porque no te hablaron inmediatamente como tú pensabas que deberían de hablarte. Entonces yo siempre digo que hay que dejar que la Biblia nos lea, acercarnos al texto sin esa expectativa nerviosa de que necesitamos escuchar algo en específico. Creo que es un sentimiento legítimo, es genuino. No, no veo que haya problema con eso, pero en el estudio bíblico como práctica de disciplina espiritual, que es algo por lo que yo abogo, se convierte en una interferencia. La segunda cosa es leer la Biblia por retazos, Por pedacitos. por pedacitos, que creo que es un problema muy Es recurrente. generalizado. Sí. La gente se ha acostumbrado a leer 3 versículos bíblicos, una reflexión y una oración, o lee 2 de aquí, uno de allá, un capítulo, medio capítulo. Se parece mucho a esto que están haciendo los jovencitos y los adolescentes ahora de mirar video de 1 minuto Claro. en YouTube y no pueden mirar ni siquiera una película completa porque su atención va disminuyendo. Pasa lo mismo con las escrituras. Cuando nos acostumbramos solamente a leer 2 o 3 versículos, primero no apreciamos el buen sabor que tiene la narrativa bíblica, la poesía bíblica, la correspondencia entre creyentes que vemos en el Nuevo Testamento, la sabiduría bíblica u otros géneros que se encuentran dentro del texto, y la impaciencia se apodera de nosotros cuando vamos al texto. Claro, y lo comentábamos detrás de cámaras de que después es la generación microondas. Ujú. Todo lo queremos en 2 minutos. Y precisamente esos dos bloqueos que tú mencionas son muy recurrentes. Y se da mucho hoy en día por la falta de atención que por estamos sobreestimulados, ¿verdad? A veces ni terminamos de ver el reel y ya estamos pasando otro. Somos la generación del scrolling, Ujú. ¿verdad? Y mientras más sobreestimulados, a veces más cuesta concentrar la atención. Y me asombra mucho lo que tú dices, creo que es muy puntual mencionar que al leer 2 versículos no profundizamos en el contexto. De hecho, te cuento, cuando estuvimos pensando en el nombre de nuestro podcast, surgieron varios nombres, ¿verdad? Pero quedó contextos, porque cuando enfatizamos en el contexto de lo que estamos leyendo, tiene un impacto más fuerte en nuestra vida. Entender el por qué escribió ese versículo que tanto nos gusta, tiene un mayor impacto porque estamos interactuando de lleno con la palabra. Claro. En lingüística nosotros tenemos, por cierto, algo que mucha gente quizás no entiende. El significado está en las palabras.
sino que el significado está en el contexto en el que la palabra Completamente. se encuentra. Si llevamos eso al estudio bíblico, no todo el significado está en el versículo, sino en el contexto en el que ese versículo se encuentra, la perícopa, el capítulo, o el contexto más amplio, el libro, o eh, la sección de la Biblia en donde el libro se encuentra. En particular, lo primero que yo recomiendo a la gente con respecto a estudiar la Biblia, porque también hay que diferenciar la lectura bíblica del estudio Claro. de la Biblia. Yo entiendo que nuestro discipulado como creyentes exige que estemos leyendo las escrituras continuamente. Esa lectura no siempre va a ser una lectura profunda y vamos a sacar algo, una que otra cosa, porque Dios siempre habla. Claro. Y aparte de eso, creo que dependiendo del tiempo en que nosotros nos encontramos en nuestras vidas, vemos cosas en capítulos, en libros de las escrituras que quizás no habíamos visto en otros tiempos en que lo leímos. Entonces yo creo en la práctica del estudio bíblico como una disciplina espiritual. Y para esto obviamente hay que apartar un tiempo. Completamente de Y acuerdo. lo que yo recomiendo a todo creyente es apartar un, lo digo con con mucho peso, porque creo que debe ser más, 1, 2, 3 horas a la semana, Sí, si como es tú posible dices. un par de veces, para concentrarnos en el estudio de la Biblia. Como tú dices, o sea, puede ser más, ¿verdad? Sí, Yo creo personalmente de que la Biblia, el diseño de Dios de la Biblia fue para ser estudiada, no solo leída. Perdemos mucho cuando solo la leemos ritualmente, claro. ¿verdad? Justo lo que mencionabas de 2 a 3 horas por semana podría ser un buen comienzo, pero mencionabas algo, apartar, ¿verdad? El tiempo para hacerlo. Creo que el Señor Jesús, cuando justo nos enseñaba sobre la oración, fue muy enfático en decir, cuando ores a tu Padre que está en secreto, cierra la puerta, es decir, buscar un tiempo y un lugar, diría yo, Claro. donde podamos, pues agrego yo ese consejo de mi parte, eliminar distracciones, ¿verdad? Donde podamos ser el texto y nosotros, o Dios y nosotros a través del texto, ¿verdad? Por eso es una disciplina. Exactamente. Y yo creo que como toda disciplina se va formando, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? No sé si aquí tienen como en México que disciplina espiritual significa castigo. También, pero entendemos Espiritual, las dos. en mi contexto, una disciplina es una práctica recurrente que uno Completamente. hace para obtener algo sobre eso. Hay muchos beneficios de apartar este tiempo. Y yo recomiendo una de dos cosas para el uso de este tiempo. La primera sería enfocarse en un libro completo de la Biblia en el que uno estudia recurrentemente dedicando ese tiempo o más de estos tiempos durante la semana. O recomiendo enfocarse, y esto es altamente beneficioso, en un libro corto, Y completamente. Merces, Primero son, no, quiero Efesios. decir Timoteo, pero no son tan cortos. Puede ser Primera de Timoteo también, son Pero las de tantos Pedro, primera, capítulos. segunda, tercera de Pedro también están Si cualquier cosa bajo 10 capítulos que te súper permita bien. leerlo en 20 minutos. Tienes 1 hora y 40, 2 horas y 40 minutos para luego estudiar, o 1 hora y 20 minutos y estudiar lo que puedas hasta que termine tu tiempo. Y lo segundo es secciones o pasajes que se convierten en una unidad temática. Cuando decimos unidad temática es que tienen un mismo tema. Por ejemplo, el Sermón del Monte. Sí, justo. Yo recuerdo que pasé todo un año Es como el sermón del monte. solamente estudiando el Sermón del Monte. Te creo. Yo apartaba mi tiempo a la semana y leía Mateo 5, 6, Sí. 7 y entonces iba reflexionando, anotando, después de un tiempo viendo lo que otros estaban escribiendo sobre eso y resultó altamente beneficioso. A veces no va a ser una unidad temática, pero puede ser un capítulo de la Biblia y leer ese capítulo una y otra vez durante, qué sé yo, un mes, Podría dos ser meses, tres Salmo meses. 119. No, fíjate, suena a broma, pero hubo un tiempo en el que pasé tiempos tuve ansiedad muy fuerte. Tuve incluso herpes nerviosa por no dominar mis emociones, ya hace muchos años. Y el Señor me dio esto, que estudiar el Salmo 119 antes de dormirme, porque antes de dormirme era lo que me daba mucha ansiedad.
lo leí en todas las versiones posibles. Y cada vez encontraba algo nuevo. O sea, cada vez aprendía algo nuevo. Se volvió uno de mis capítulos de la Biblia favoritos, ¿verdad? Que donde sacamos versículos conocidos como lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? O con que limpiar el joven su camino, con guardar la palabra de Dios. Pero justo es eso. Ponerle el foco a un pasaje completo te abre mucho el panorama a entender y volver a leer y volver a leer. No sé si estás familiarizado con el método inductivo. Sí. La primera lectura es el panorama general, donde muchas veces no prestamos atención a los pequeños detalles. Pero la segunda y la tercera lectura empezamos a notar detalles que vienen a ser muy sustanciosos para nuestro crecimiento espiritual. Exacto. Y siguiendo más o menos en esa dirección del estudio inductivo de la Biblia, una de las cosas que yo recomiendo cuando uno está haciendo ese estudio personal es dejar los materiales adicionales a la Biblia para después. Claro. Creo que lo primero es uno y la Biblia. Y ha pasado un poquito al revés. Primero leemos el libro y después vamos a la Biblia. Exactamente. O dependemos mucho de la opinión de otros y aunque no lo creamos, eso en cierta manera motiva o guía nuestros pensamientos hacia cierto pasaje porque ya uno va Sí, lo con algo direcciona. que uno dirige específicamente al texto. Entonces yo recomiendo que las primeras 2, 3 ocasiones en que La uno Biblia. trabaja en un pasaje, la Biblia y nosotros como tú dices. Yo recomiendo sobre todas enfocarnos en un solo libro y leer el libro completo. ¿Por qué? Porque se cometen errores al nosotros incluso leer el libro en unidades temáticas, como por ejemplo Eclesiastés. Creo que no hay libro más mal interpretado ¿Qué crees este? que Eclesiastés. Entonces, al personaje lo hemos tildado de pesimista, de mundano, Negativo. de un tipo negativo, depresivo, bien, quizás en una época de su vida. Pero cuando leemos el libro completo, nos damos cuenta que él no está hablando de una sola época de su vida, sino que él está hablando de diferentes tiempos de su vida. Y la pista que nos da el libro al final es que está reflexionando sobre los tiempos que vivió. Es como alguien muy adulto, que ha pasado de todo en la vida, se sienta con nosotros y quiere decirnos, Esto aprendí de la vida. yo esto aprendí. Mira, yo me dediqué al dinero y gané mucho dinero, me volví workaholic, trabajólico, pero al final me seguía pesando el espíritu. Me dediqué al sexo, a las mujeres, a ¿Estás contando cosas. testimonio? No. No, Ah, pero hablan de ok. PCTC. Ok. Tampoco ha funcionado. Y a la sabiduría, a la estupidez. Finalmente, lo que él dice es, yo me di cuenta de esto. La vida se trata de temer al Señor. Sí, es un libro de Esa es la mejor conclusiones. decisión. Pero la conclusión la saca al reflexionar de sus épocas. No es que él está diciendo, oh, el espíritu pesa en este momento de mi vida, sino eso que yo viví es también fútil. No tiene ningún tipo de sentido. No me llevó a nada. Lo que llevó fue a pesar. La frase que utilizaba es Del vanidad de vanidad. vanidad de vanidades es lo que usualmente se conoce por como sea, por las famosas traducciones que tenemos. Pero tú nunca te das cuenta de eso, al menos que leas el libro Completo. y Exactamente. que lo estudies. Claro. Echas un par de leídas, ¿verdad? Y como lo mencionábamos hace un momento, en la tercera, cuarta leída vamos a empezar a extraer, ¿verdad? Esas conclusiones, porque yo creo y siempre sostengo que lo mejor de leer la Biblia es encontrar el punto práctico. ¿Qué me va a enseñar y cómo lo puedo llevar a la práctica? Y ahí nos perdemos, ¿verdad? Nos perdemos muchas veces en la teología eh, informativa. Qué buena información, qué buenos factos, ¿verdad? Pero necesitamos llegar a eso, a la comprensión de lo que realmente decía el texto para que impacte y cambie nuestra forma de vivir, nuestra conducta. Claro. Y creo que Eclesiastés se presta para eso. Es perfecto. Y bueno, una vez tú elijas el tiempo, lo apartes y decidas un libro completo, una perícopa, un grupo temático, es importante, primero, al estudiar un libro,
o un pasaje o un grupo de pasajes, ¿qué género literario es este texto? Esto lo vamos a saber ya sea por las secciones bíblicas, sí, libros proféticos. Ya sabemos que el género va a tener poesía, va a tener narrativa, va a tener otros géneros literarios, pero es profecía Claro. bíblica. O pasajes históricos. Eh, Vamos a saber que no va a tener uno que otra poesía, que un personaje dentro de la narrativa va a componer o a recordar de otra persona, pero sabemos que ese pasaje en particular, esos pasajes en particular son narrativos, están narrando un evento histórico, algo que sucedió. Epístolas, ya yo sé que es una correspondencia. Sí, claro. Entonces eso es importante porque también, no, o libros poéticos, cada género literario dentro de la Biblia tiene características particulares. Por ejemplo, los libros poéticos se manejan en paralelos. Entonces, el paralelo tiene una línea, una pregunta o una afirmación, y en la segunda línea la respuesta o una contraposición a esa afirmación, o una negación o una ampliación. Tú mencionaste algo. ¿Con qué para el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la primera línea. Y lo segundo es, y es lumbrera mi camino. Lumbrera y lámpara son paralelos. Mis pies y el camino son también Tienen que ver. paralelos, tienen que ver. En algunos casos lo intensifica y en otros casos lo que hace es que lo contrapone, como proverbios. El sabio sabe cuándo callar. El necio nunca para de hablar. Entonces Contrastes. está haciendo un contraste entre Claro. dos ideas, pero siempre en poesía bíblica se va a manejar en paralelos. Entonces, al saber que es poesía bíblica, tú dices, ok, poesía. Perfecto, paralelos. ¿Qué paralelos yo encuentro aquí? Se extensifica la idea, hace un contraste o contraposición, me da la misma idea pero con palabras diferentes, La lámpara, comparación. lumbrera, etcétera. Pasajes narrativos, me voy a enfocar en los personajes. ¿Qué personajes hay? ¿Cuáles son los personajes principales? ¿Cuál es la interacción de estos personajes con Dios? ¿Qué, hay personajes secundarios? No hay personajes secundarios. Me da pistas sobre las características del personaje, que usualmente en la Biblia no es como las novelas de ahora que te dicen, entró Pedro. Pedro era un tipo alto, de pelo negro. Su cara reflejaba las batallas que había pasado en esta vida y se paraba como la. Siempre entramos en descripciones amplias de los personajes porque a la gente de hoy le importa eso, le importa la Claro. apariencia. En el texto bíblico, Raquel era muy, muy bonita y Lea tenía los ojos débiles. Qué linda forma de decir que no era tan agraciada. Y ya. Sí. Pero no nos da, los otros detalles no nos da cuando exploramos el, eh, el texto. Entonces, en las epístolas, ¿cuáles ocasiones, cuáles son los mensajes que yo identifico? Los que están recibiendo la epístola hicieron preguntas. ¿Es eso evidente dentro de la epístola? Y así sucesivamente. Pero para esto yo necesito saber el género. El género también me va a indicar si el texto está señalando algo literal Figurativo. o está señalando algo figurativo. Entonces el otro día vi a alguien describiendo a Leviatán y diciendo que era un animal real porque Job lo dice. Ok, ¿cuál es el contexto de Job en el que se habla de Leviatán? Es la respuesta de Dios a Job. Esta respuesta es poética. Entonces, Job es un libro. hay un mensaje que Dios le está dando, pero dentro de ese mensaje el Señor usa el lenguaje figurativo. El hecho de que sea figurativo significa que lo que está diciendo, la verdad detrás de ese lenguaje figurativo, es mentira. No, Claro. significa que está usando imágenes de cosas que algunas no existen para captar mi atención. Y eso es algo importante que tengo que saber cuando veo pasajes poéticos. Completamente de acuerdo. Y vale la pena identificar. Pues yo logro identificar 4 planos al momento de leer. Plano literal. ¿Qué está pasando literalmente en el momento? Ejemplo, el pueblo de Israel cruza y se abre el mar y la gente pasa. Puede ser un plano completamente literal.
vamos a hablar también del plano espiritual, ¿verdad? Que Pablo también dice, hablamos como hombres naturales, pero también como espirituales. Espiritualmente, ¿qué me está diciendo el texto? Ahí podemos irnos a lo figurativo. Tú mencionaste también que es otro plano que el tema profético. Si es un tema profético, sabemos que la profecía no solo anuncia lo que viene a futuro, sino lo que está aconteciendo en el presente. Entonces, ver si el pasaje es profético. Y por último, que creo que es lo que nos compete a todos, si es práctico. Por ejemplo, no matarás, ¿es figurativo? No, es completamente práctico, es una instrucción, no matarás, no robarás, no mentirás. No lo podemos llevar a un plano místico, sino que no tenemos que hacer esas. Eso es bien importante. Yo creo que los que están en casa anotando, anoten estos tips. Es importante identificar qué género literario estamos leyendo según lo que nos dice Fausto, las intenciones del autor y mientras tú nos hablabas, venía a mi mente que se vuelve un trabajo de investigación. Eso sí. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Tú me ibas diciendo personaje principal, tal persona. Por ejemplo, me ayudó mucho leyendo una, creo que fue Pedro. A los expatriados. ¿Quiénes eran los expatriados, verdad? ¿Por qué les está escribiendo? Eso ayuda a entender también por qué les está escribiendo estas palabras. Entonces, muy importante, yo creo que eso lo añadiríamos al tema. Busquen un blog de notas, ¿verdad? Un libro, una libreta donde vayan sacando las conclusiones, porque yo creo que la lectura va muy de la mano de la escritura. Claro. ¿Verdad? A mí me ha ayudado mucho a anotarlo. También en la universidad, el que no anotaba no se le quedaba nada, ¿verdad? Claro. Y pues personalmente todo lo que me vas diciendo, eso lo guardo para mí, pero anotemos lo que estamos aprendiendo para tener más contenido y pues más aprendizaje. Claro. Un gran consejo que puedo darles es que lean el mismo pasaje de diferentes versiones de la Biblia. Muy buenos. Entonces, bueno, lo ideal sería que aprendiésemos todos lenguas bíblicas. Hebreo, griego, Hebreo, griego, arameo. arameo. Creo que está al alcance de todos. No es una meta inalcanzable. No son como los proyectos de ir a la luna y regresar. Ahora es más Pero accesible. también entendemos las limitaciones que algunas personas tienen por cuestiones de atención, porque quizás le falta una meta en particular, por falta de interés, lo que sea. Pero tenemos diferentes versiones de la Biblia. Y al leer el mismo pasaje, como tú dices, de el Salmo 119 en diferentes versiones, muchísimas veces, cada vez que lo leía descubría nuevas cosas. Y esto tiene que ver con que las diferentes traducciones traen puntos de vista de quienes lo tradujeron dependiendo de la filosofía de traducción. Si quieren que sea más formal, cuasi literal, literal es imposible, o si fuera más funcional o dinámico. En vez de despreciar las diferentes traducciones, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es aprovecharlas. Claro. Y vamos a descubrir cosas que si leyéramos en lengua original, en la lengua original en que se escribió la Biblia, lo vamos también a descubrir. Entonces, esto no debe faltar en un buen estudio bíblico. Y hay herramientas eh, para esto. Si eres de lo que te gustan los libros físicos, puedes comprar varias versiones o Sociedad Bíblica vende la multiversión. En casa de la Biblia, te dejamos el link. Pero también tú puedes tener diferentes versiones de la Biblia o buscarlo en una página web donde te ponen las diferentes versiones. Hay un montón de recursos gratuitos en esa dirección y mirarlo en paralelo ayuda también. Así aprendí mucho. Muchas palabras que no entendí en su momento. Me ayudó mucho leer en multiversión, ¿verdad? Buscar en otras versiones qué significa esa palabra. Un ejemplo que se usa mucho, ¿verdad? Salúdanos con un ósculo santo. ¿Qué es un ósculo santo? Es un beso, ¿verdad? Pero si nos quedamos solo acá, dice ósculo santo, y no nos metemos a averiguar, comparar y ver, podemos incluso caer en la desinformación, que hoy en día estamos en la era de la desinformación. Pero muchas gracias, Fausto. Como mencionábamos detrás de cámaras, los minutos se nos van como agua. Yo quisiera que con estos últimos minutos que tenemos, pudieras decirles pues, directo a los hermanos los consejos que les das personales, ¿verdad? Para su crecimiento, para su tiempo de estudio bíblico. Y a manera de conclusión, ¿verdad? Para que puedan anotarlos y llevárselos a casa. Claro, en primer lugar, sacarse las expectativas incorrectas o los errores que cometemos al leer la Biblia a retazo. Segundo lugar, aparte un tiempo semanal o dos tiempos a la semana
donde dediques 2 horas, 3 horas solamente al estudio bíblico. Hazlo consistente. Lee el mismo pasaje una y otra vez, ya sea un libro completo, un grupo de pasajes, perícopa o eh, una unidad temática. Identifique el género, es poesía, es narrativa, es lo que llamamos libros de sabiduría, epístolas, históricos. Eso es importante. Lee de diferentes versiones, toma notas de lo que vayas escribiendo. Luego de que tú tomes notas, compara con una ayuda externa fuera de la Biblia. Y por último, que no lo dijimos en nuestra conversación, hazlo práctico. Yo creo que la Biblia, a pesar de ser un libro muy antiguo, de gente en otras épocas, en una región geográfica diferente a la nuestra, nos sigue hablando el día de hoy. Y el estudio bíblico no tiene que ser solamente un acto eh, de estimulación intelectual, Completamente de acuerdo. sino que que yo tengo que hacerme preguntas. Perfecto. Después de semanas de haber estudiado este pasaje, ¿cómo yo llevo esto a la práctica? Exacto. Muchas gracias. Estoy muy agradecido, Fausto. Yo tomo varios consejos para mí.